Hola, buenos días. Espero se encuentren bien. Vamos a comenzar con la ayudantía de hoy. Vamos a recordar primero unas cosas y hacer ejercicios del teorema de Green. Ajá. Entonces, mm, entonces vamos a recordar algunas cosas. Que vamos a usar durante este tema. Entonces, sea de contenido en R2 y D puede ser descrito como, como los X, Y en R2, tales que A es menor igual que X y X es menor que B, y existen funciones y Y está entre dos funciones, A con phi1 y phi2, funciones de al menos de A al intervalo AB en R. Funciones continuas. Entonces D es una región elemental del tipo 1. Y la otra, si D puede ser descrita por los X, Y en R2, tal que C es menor que Y Y es menor que D, y ahora X es el que está acotado por dos funciones. Ajá. Con psi1 y psi2 de A, de C, D en R, en R, funciones continuas. Entonces D es una región de tipo 2. Y bueno, algunas muestras de regiones, nada más para recordar. Tenemos que aquí está A, B, voy a poner D. Entonces, una región del tipo 1, pues se ve algo así. Aquí está phi1 y phi2. Los valores de Y están entre phi1 y phi2.
mientras que X está entre A y B, ¿no? La región es todo esto. Y una región de tipo 2 también los valores de Y están acotados por constantes C y D, y los valores de X tienen función. Ajá. Así. Entonces aquí X está entre psi1 y psi2. Ajá. Y Y está entre C y D. Entonces esta es una de tipo 1. Este es de tipo 2. Y hay otro tercer caso, ¿no? Cuando es de tipo 1 y tipo 2. Es una región de tipo 3. Ujú. Ujú. Como vemos una región de tipo 3, pues más o menos así. Ajá. De este lado, pues puede ser acotada de este lado por psi1, psi2, y aquí arriba phi1 y phi2, ¿no? Sí. Si nos fijamos más o menos dónde está el máximo. Ajá. Y inversamente también por acá. Ujú. Entonces esa es una región de tipo 3, es una región que es simultáneamente del tipo 2 y del tipo 1. Ujú. Bueno, vamos a recordar otra definición. Ujú. Una curva gamma contenida en Rn suave se dice que es una curva cerrada, es una curva cerrada simple si existe una parametrización, ¿no?, de la curva. Existe una parametrización de gamma, tal que gamma es cerrada. Esto es gamma de A es igual a gamma de B e inyectiva. Inyectiva en el intervalo A, B abierto, o el intervalo abierto, abierto por A y cerrado por B, ¿no? Ya que en A y en B tienen el mismo valor. Es decir, no se intersecta. No se intersecta con ella misma. Curvas cerradas simples, pues puede ser un cuadrado así. Trayectorias de círculos, elipses. Entonces podemos parametrizar una elipse. Comenzamos y terminamos en el mismo lugar. Lo mismo con esta figura y con el cuadrado. Curvas que no son cerradas simples, pues serían esta de aquí. Para empezar, esta no es cerrada. O esta de aquí, ¿no? Tiene al menos esta autointersección.
Y por último, lo último que hay que recordar es lo siguiente, que la siguiente definición. Entonces, una curva es orientada positiva si se recorre, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y es orientada y es orientada negativa se recorre en el mismo sentido, ¿no? Que las manecillas. Se recorre en sentido de las manecillas. Entonces, bueno, nada más hay un ejemplo. Con respecto del círculo unitario, pues nuestra parametrización usual está dada por XY y coseno de teta, seno de teta, ¿no? Aquí es una parametrización es phi de teta. Entonces, cuando teta es igual a 0, bueno, el teta está entre 0 y 2pi. Ok, entonces, cuando teta vale 0, estamos en el punto 1,0, ¿no? Pi de 0 es 1,0. Pi de pi de qué otro va. Bueno, pi de pi medios es el 0,1. Entonces iniciamos aquí en 1,0 y pues que es este de aquí, más o menos, y luego 0,1 por acá. Entonces le estamos recorriendo en sentido positivo. Estamos recorriendo así, en este caso, con esa parametrización. En sentido positivo. Y yo creo que para una parametrización en sentido negativo, pues bastaría tomar pi de teta igual a, quiero que en lugar, empezar aquí y volver a tal vez un seno de 2pi teta menos seno de 2pi menos teta. Entonces, esa nuevamente en pi de 0 nos da coseno de 2pi, que eso otra vez es 1,0, y pi de pi medios nos da el coseno de pi entre 2 nos da 4 menos pi medios, coseno de 3pi medios.
Es uno de 3 pi medios. Ajá, o sea, cuando esta sea 2pi, terminamos en el mismo punto. Me parece que sí. O sea, el otro valor sería así acá. Ajá. Y bueno, eso es lo que vamos a usar durante los ejercicios. Ujú. Entonces, bueno, ya que tenemos eso, ahora sí vamos a recordar, bueno, escribimos el teorema de Green ya nada más. El teorema de Green en su, bueno, no, en su forma normal, digamos. Entonces, sea de una región de tipo 3, y se hace su frontera, o sea, la frontera de DS. Ujú. Supongamos que P son funciones que van de D en R y Q también es una función que va de D en R. Ajá. Son de clase C1. Entonces, lo que dice que el teorema es que entonces la integral de línea sobre C de P de X más Q de Y es igual a la integral sobre la región D de las derivadas parciales, ¿no? De Q con respecto de X menos la derivada parcial de P con respecto de Y. Ujú. Entonces el teorema de Green ah, lo que nos ayuda a calcular pues son integrales de línea, cambiarla por una integral sobre una región. Ujú. Ya que pues a veces las integrales de línea son pues no, tal vez no complicadas, pero sí muy largas de calcular a veces. Ajá. Vamos a ver ahorita en el siguiente ejemplo. Ujú. Esta es la integral de línea, la que en algún momento le habíamos puesto la integral sobre C de F de S, ¿no? F punto de S, que era el producto punto de P con sigma prima de F sigma o sea, formalmente esta era la integral de AB de F de phi de T, punto con phi prima de T. Ajá. De T. Hay que ponerle esto. Ujú. Entonces vamos a calcular ahorita unos ejemplos de eso. En el primer ejercicio tenemos que usar el teorema de Green. El teorema de Green para evaluar la integral de sobre C y de X menos X de Y, donde C es la frontera, del cuadrado menos 1, 1, cruz, menos 1, 1. Ajá. Orientado positivo. Ujú. Orientado positivamente.
Entonces, orientado positivamente. Pues tenemos aquí el cuadrado, aquí está el -1, aquí está el 1, 1 y -1. Entonces ese es el cuadrado. Ajá, entonces es el punto 1, 1, 1 menos 1, menos 1, menos 1 y el punto menos 1,1. Ajá, entonces si quisiéramos calcular la integral de línea, esta que aparece aquí, tendríamos que dar una parametrización de cada uno de los segmentos. Una parametrización para este sería empezar en el -1, yo creo que más 2t, menos 1. Ajá. Y calcular esta integral sobre esa que está ahí, o sea, sobre esa trayectoria. Sería L1, L2, L3 y L4. Ajá. Y bueno, esta es una curva. Voy a destacar que esta es una curva cerrada simple. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Green? Que recordar que el teorema de Green nos dice que la integral de C sobre, bueno, de la integral de línea de una curva sobre una curva de esta forma va a ser igual a la integral sobre la región que acota a C. Ajá, de la diferencial de Q con respecto a X menos la diferencial de P con respecto a Y. De dx de dy. Ajá. Entonces aquí para calcular la integral de línea tendríamos que hacer 4 integrales. Ajá, sobre cada uno de los segmentos. Entonces vamos a ver aquí la integral que nos piden calcular. Pues si observamos P en este caso sería Y. Ajá, o sea, P de XY. P de XY sería Y, aquí está. Y Q de XY sería menos X. Claro. Ajá, sería menos X. Entonces, calcular esa integral de línea, pues para calcular esa integral de línea con el teorema de Green necesitamos la parcial de Q con respecto de X, que nos da menos 1, y la parcial de P con respecto de Y. Con respecto de Y, que en este caso nos da 1. Y aquí nos queda menos 1, que es menos 2. Ajá. Entonces, por el teorema de Green, la integral sobre C de Y de X menos X de Y, ajá, va a ser igual a la integral sobre, en este caso, el cuadrado, todo lo de adentro. Ya vimos que las derivadas parciales nos dan menos 1 de X de Y. Ajá. Esto es la integral sobre el cuadrado de menos 2 de X de Y. Las parciales son constantes y bueno, ahora ya nada más hay que calcular la integral de esta función constante.
pero como es un cuadrado, los límites están dados por números, ¿no? No por funciones. Aquí la y está desde -1 a 1 y lo mismo con x, ¿no? X está entre -1 y 1. Entonces, fácilmente la integral de esta es la doble integral, o sea, x va de -1 a 1 y y también va de -1 a 1 de la función 2 de x de y. Ajá, y si evaluamos esta integral, nos queda la integral de -1 a 1, evaluada con respecto de x, nos queda -2x de -1 a 1 y todavía con respecto de y. Ajá, entonces si evaluamos esto, ¿qué nos queda? La integral de -1 a 1 y en 1 vale -2. Ajá, en 1 vale -2 y luego es menos de la integral y en -1 vale 2. Ajá, entonces todo eso va a ser igual a la integral de -1 a 1 de -4 de y. Y aquí nos queda -4y evaluado de -1 a 1 y en 1 vale 4, el menos de la integral queda menos -1 -4. Entonces todo eso es -8 y ya, por lo tanto la integral de línea de y de x menos x de y es -8. Fue un cálculo, entre comillas, más rápido que estar haciendo la integral de línea en cada uno de los segmentos. Muy bien. A ver. Entonces aquí hay un lema que dice es una curva cerrada simple, dice es una curva cerrada simple que acota una región de tipo 3. Entonces el área de la región D acotada por C, que es la frontera de D, es pues el área va a ser igual a 1/2 de la integral de línea de x de y menos y de x. Y bueno, nada más, es una demostración pequeña. Pues simplemente calcular esto con ayuda del teorema de Green. Entonces, a ver, entonces la integral esta de x de y menos y de x, vamos a reacomodarla. Esta integral es menos y de x más x de y, ¿no? Y entonces de ahí obtenemos que nuestra función p de x, y es menos y q de x, y es x. Para poder aplicar el teorema de Green.
Entonces necesitamos calcular también las parciales de P. Calcular las parciales de P con respecto de Y. Bueno, entonces sean P de XY igual a menos Y y Q de X, Y igual a Y. Entonces la parcial de Q con respecto de X, ¿quién es? Es 1 y la parcial de P con respecto de Y es menos 1. Luego por el teorema de Green, A de, bueno, el A que dice aquí, hay que calcular un medio de la integral sobre la curva de la frontera de D. X de Y menos Y de X es un medio, respetamos el un medio sobre la integral en D de las derivadas parciales, ¿no? El teorema de Green dice que aquí van las derivadas parciales de Q con respecto de X menos la derivada parcial de P con respecto de Y. Y aquí hay que integrar con respecto de X y de Y. Y en nuestro caso, la parcial de Q nos sale 1 y la parcial de P menos 1. Con este menos nos da más 1, ¿no? 1 menos 1 de X de Y. Y esto nos queda un medio de la integral sobre D de la función 2 de X de Y. Ese 2 lo podemos sacar de la integral y nos queda la integral sobre D de X de Y. Y como si hubiera un 1 y esta es la integral sobre D de 1 de X de Y. Y si recordamos, eso justamente era el área de nuestra región, ¿no? Cuando queremos calcular el área de nuestra región, solo evaluamos en la función 1. Bueno, aquí todavía no sabíamos eso, solo estábamos calculando esto de aquí. Esa integral. Y por el teorema de Green ya vimos que eso es en realidad el área. Muy bien. Entonces vamos con el segundo ejercicio. Entonces dice hallar el área del disco. El disco D de radio R usando el teorema de Green. Y bueno, y ya pues por el resultado anterior, el área del disco va a ser un medio de la integral de línea de X de Y menos Y de X. Solo hay que dar una parametrización pues del disco de radio R. Bueno, de la frontera. Digamos, aquí está nuestro disco. Ese es el disco. Lo único que necesitamos parametrizar es la frontera. Entonces, sea gamma de T igual a R coseno de T, R seno de T, con T entre 0 y 2pi. Entonces, como vamos a calcular la integral de línea de esto, pues necesitamos, este es X y este es Y, necesitamos las derivadas. Entonces,
Aquí X es, X es R coseno de T, entonces la derivada de X es menos R seno de T, Y es R seno de T, y la derivada es R coseno de T. Entonces, pues el área del disco es la integral de líneas de la frontera de de X de Y menos Y de X, ¿no? Y esto es la integral. Ya vimos, nuestra curva está de 0 a 2pi. Y X por dy, X por dy nos da R cuadrada coseno cuadrado de T menos Y por dx menos R cuadrado. Bueno, aquí menos nos da más R cuadrada seno cuadrado de T. Todo esto de dt. Entonces esta es la integral de 0 a 2pi. Y si factorizamos R cuadrada, nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado y eso nos da 1. Y esto es dt. Y la integral es R cuadrada t de 0 a 2pi. Y evaluando nos queda 2pi R cuadrada. Ajá. Muy bien. Entonces ya hemos calculado con eso el área del disco unitario. Y bueno, vamos a hacer este otro ejercicio. El ejercicio 3 que dice verificar el teorema de Green para el disco de radio R y centro en 0,0 en las siguientes funciones. Del inciso A, P de X, Y igual a X por Y cuadrada y Q de X, Y igual a menos Y X cuadrada, y el inciso B, P de X, Y igual a X más Y y U de X, Y dada por Y. Ajá. Bueno, vamos a verificar eso. Entonces, yo creo que como dice verificar el teorema de Green, hay que calcular las dos integrales, ¿no? Tanto la de línea como la de haciendo uso del teorema de Green. Entonces, para el inciso A, entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que dice el teorema de Green? El teorema de Green dice que es la integral de línea de P de X más Q de Y es la bueno, la integral sobre D de la derivada de Q con respecto de quién? De... Me olvida eso. La integral de con respecto de X menos la derivada de P con respecto de Y, ¿no? De X de Y. Entonces hay que calcular para el inciso A las dos integrales. Ajá. Entonces para el inciso A hay que calcular esto. Hay que calcular la integral sobre C de quién? De
xy cuadrada de x más, en este caso menos y x cuadrada de y. Ajá, esta que está aquí. Hay que calcular eso. Ujú. Entonces, donde C es la frontera del disco de radio R. Ujú. Muy bien. Bueno. Ajá. Bueno, esta es la frontera de esta. Es la frontera del disco de radio R, ¿no? Parametrizada por, vamos a decir, gamma de t. Entonces, como es la frontera, ya el radio está fijo, es r coseno de t, coma r seno de t. Ujú. Muy bien. Y bueno, ya ahí obtenemos x y y. X es r coseno de t, y es r seno de t, entonces la derivada de x es menos r seno de t y d de y es r coseno de t. ¿Okay? Entonces hay que calcularla. Bueno, con t está entre 0 y 2pi. Ajá. Entonces ahora sí podemos calcular la integral de línea sobre c de x y cuadrada de x menos y x cuadrada de y. ¿No? Entonces esa integral es la integral de 0 a 2pi de quién? X por y cuadrada, que nos da. Bueno, vamos a poner aquí r coseno de t, todo eso por y cuadrada, que es r cuadrada seno al cuadrado de t por el diferencial, que es menos r seno de t. Ajá. Bueno, esa es de la primera parte. Luego, menos es este menos y por x cuadrada. Menos r seno de t, r cuadrada, coseno cuadrado de t por el diferencial de dy, que es r coseno de t. Ajá. Y bueno, esto entonces es la integral de 0 a 2pi de quién. Ahorita nos queda también un menos r a la cuarta de coseno de t seno al cubo de t. Y acá nos queda menos, también este menos, r a la cuarta seno de t coseno al cubo de t. D de t. Muy bien, entonces yo creo que podemos factorizar menos r a la cuarta seno de t coseno de t. Ajá, esto es igual a la integral de 0 a 2pi de menos r a la cuarta seno de t coseno de t. Y en el primer término nos queda seno cuadrado de t. Y en el segundo nos queda más coseno cuadrado de t, de dt. Y eso vale 1. Entonces esto va a ser igual a la integral de 0 a 2pi de menos r a la cuarta seno de t coseno de t de dt. Ajá. Y usamos que este es bueno, 12. Seno de 2t es 2 veces el seno de t coseno de t.
Ajá, entonces de 0 a 2pi menos r a la cuarta entre 2. Y aquí queda el seno de 2t, ¿no? Ujú. Nada más tenemos un de dt. Y podemos sacar esta constante y nos queda seno de 2t de dt. Y la integral de seno de 2t pues es menos coseno de 2t entre 2 de 0 a 2pi. Bueno, multiplicado por eso, ¿no? Y aquí nos queda menos r a la cuarta entre 2. Y la evaluación en 2pi nos queda coseno de 4pi, que es menos 1. Digo que es 1. A ver. El coseno. Bueno, algo así, ¿no? Este es el 0, este es pi medios, pi, 2pi, 3pi, 4pi. Ajá. En 4pi vale 1. Entonces es menos 1 medio. Ajá. Y en 0 vale también 1, que es menos 1 medio. El menos y menos 1 medio. Entonces esto es menos R4 en R a la 4 entre 2. Ajá. A ver, espérenme. Hay algo ahí raro, ¿no? A ver. Está bien. A ver. Seno de 2t es menos coseno. Es que esto de aquí está mal, ¿no? Este es más 1. Entonces esto es esto por 0. Eso nos da 0. Ajá, aquí. Y esto de aquí estaba mal. Ajá, en 2pi vale 4pi, que es menos 1 medio, que es lo que vale en 0, ¿no? Menos 1 medio. Ajá, entonces menos 1 medio más 1 medio es 0 y ya nos da 0. Bueno, eso, y ahora hay que evaluarla con lo del teorema de Green, o sea, la integral de c de p de x más q de y, hay que integrar sobre d la derivada de q con respecto de x menos la derivada de p con respecto de y de x de y. Ajá. Entonces, bueno. Por otro lado, entonces la integral sobre d de la derivada de q con respecto de x menos la derivada de p con respecto de y, pues necesitamos calcular nuestras derivadas. Recordar que p de xy es x por y cuadrada y q de xy es menos y x cuadrada, ¿no? Entonces, esta es la integral sobre d. Tienes la derivada de q con respecto de x es menos 2xy
Ajá, la derivada con respecto de x y menos la derivada con respecto de y de esta también es menos 2xy de x de y. Entonces esta hay que calcular la integral sobre d de menos 4xy. Ujú. Donde d es el... Ajá, entonces como d es el círculo, bueno, el disco de radio R, de radio R. Ujú. Entonces pues hay que más que parametrizar, dar una, ajá, parametrizar o ver cómo están los límites, ¿no? De esta región de tipo 3. Entonces aquí está el disco de radio R. Y bueno, podríamos decir que X está entre 0 y R y Y pues está entre la raíz de R cuadrada menos X cuadrada y menos la raíz de R cuadrada menos X cuadrada. O también eh, la otra es dar la parametrización phi de U, T y es U coseno de T, U seno de T, ¿no? U seno de T con U entre 0 y R y T entre 0 y 2pi, ¿no? Para cada U, cada vez que fijemos una U, nos va a dar un círculo de radio U. Ajá. Entonces yo creo que es más fácil con eso. Para calcular esta integral. Ajá. Entonces la integral sobre d de menos 4xy de x de y va a ser igual a la integral de pues aquí estamos usando que x es u coseno de t y y es u seno de t. Ajá, entonces podemos sacar acá el menos 4 y nos queda x por y. Entonces nos queda u coseno de t por u seno de t de du de dt. Y la u va de 0 a r. O sea, yo creo que va a ser más fácil calcular la otra, d de t, de du. Entonces la t va de 0 a 2pi y u va de 0 a r. Entonces esto es menos 4 la integral de 0 a r y la integral de 0 a 2pi de u cuadrada. Aquí nos queda el seno de t por el coseno de t. Voy a dividir entre 2 y poner directamente seno de 2t, ¿no? De dt de du. Y esto es menos 4 de 0 a r. Y nos queda aquí u cuadrada. Nos queda aquí u cuadrada. Sí, es cierto, aquí me faltó el jacobiano, ¿no? Pero pues, a ver, aquí sube cúbica. Ajá, el jacobiano de la
Con razón. Estamos usando las coordenadas polares, ¿no? Aquí faltó el jacobiano. Y bueno, podrías saber. Bueno, esa no afecta en la integral de u, digo de t, es u cúbica entre 2 menos el coseno de 2t entre 2, ¿no? Y esta va de 0 a 2pi. O sea, es evaluado de 0 a 2pi de du. Que esto, pues esto otra vez nos da 0, ¿no? Es como la anterior. Coseno de 4pi es 1, un medio, menos 1 de estos, menos esto, y luego queda menos esto. Ajá, entonces esta. Ajá, este es menos 4. De hecho, podemos sacar ese u cúbica entre 2 y la integral de 0 a 2pi. Y aquí nada más evaluar coseno menos coseno de 2pi entre 2 de 0 a 2pi. 2pi de aquí, este es de t, ¿no? T. Ajá. Y de du. Bueno, sacarlo de la evaluación esta. A ver, ya me estoy haciendo bolas aquí. Y esto es menos 4. A ver, menos 4 la integral de 0 a r de u cúbica entre 2. Y aquí nada más la evaluación, ¿no? Menos coseno de 2t entre 2 de 0 a 2pi de du. Y esto es menos 4 la integral de 0 a r de u cúbica entre 2. Y aquí nos queda menos un medio, menos un medio. Ajá, de du, que eso también es 0. Este ya es 0. Y ya, en eso verificamos el teorema de Green. Y bueno, ya, por último, vamos a ver el inciso B. Vamos a ver el inciso B. El inciso B. A ver, el inciso B es lo mismo, verificar para P de X más Y y Y. Ajá. P de XY igual a X más Y y Q de XY igual a Y. Hay que calcular las dos integrales otra vez. Y estamos usando la misma parametrización, ¿no? Aquí calcular la integral sobre. Hay que calcular la integral sobre la frontera de D, que es el disco de radio R, P de X, más Q de Y. Y esto es la integral sobre la frontera de D, ¿de quién? De X más Y, de X más Y, de Y. Ajá, y bueno, recordar que nuestra parametrización en este caso es gamma de t igual a r coseno de t, r seno de t, ¿no? Esta es nuestra x y nuestra y, entonces dx está dado por menos r seno de t y de y es r coseno de t y la t está entre 0 y 2pi. Muy bien, bueno, ya vamos a evaluar un poco más rápido esta. Entonces, a ver, la integral sobre d de c de x más y de x más y de y. Pues es la integral de 0 a 2pi. X más y, ¿quién es r seno de t más r coseno de t.
Todo eso por el diferencial de X, ¿no? Que es menos R seno de T. Y luego más Y, que es R seno de T, Y, por su diferencial, que es R coseno de T. Ajá, todo esto de dt. Ajá, Y por d de Y. Y esta es la integral de 0 a 2pi. ¿De quién? Pues aquí nos queda r cuadrada, seno cuadrado de t a menos, luego menos r cuadrada, seno de t, coseno de t, más r cuadrada, seno de t, coseno de t, d de t. Ajá, y se cancelan este con este, entonces nos queda la integral de 0 a 2pi de menos r cuadrada, seno cuadrado de 2t, d de t. Ajá, y esto es menos r cuadrada, la integral de 0 a 2pi de seno cuadrada de t, d de t. Y para integrar el seno cuadrado, nada más recordar que el seno cuadrado de t es igual a 1/2 menos el coseno de 2t entre 2. Entonces la integral pues va a ser menos r cuadrada de 0 a 2pi de 1/2 menos coseno de 2t entre 2 d de t. Y aquí me queda menos r cuadrada. Y aquí ya integramos, es t entre 2 menos el seno de 2t entre 4, ¿no? Esa es la integral. Y aquí va de 0 a 2pi. Ese 4 salió porque la integral de coseno de 2t es seno de 2t entre 2. Bueno, esto queda menos r cuadrada y la evaluación aquí queda pi en 2pi 0 y queda menos, bueno, 0 menos 0. Ajá, y queda que esto es menos pi r cuadrada. Y por otro lado hay que hacerla. Bueno, por otro lado, pues hay que calcular la integral sobre la región de las derivadas parciales. Ajá, de q menos con respecto a dx menos la derivada parcial de p con respecto a y, de x de y. Ajá. Y bueno, en nuestro caso la parcial de x con respecto de q, bueno, de q con respecto de x es 0. Y la parcial de p con respecto de y es 1. Entonces esta integral es la integral sobre d de 0 menos 1 de x de y. Ajá, y eso nos da menos 1 de la integral de d con respecto de x con respecto de y. Y si recordamos, eso es menos 1. Esto en realidad es la integral del área, ¿no? Y esto es menos pi por el radio al cuadrado. Ajá. Ya, nos sale lo mismo. Ok. Ya como último ejercicio del día de hoy vamos a ver este que está aquí. Dice bajo las condiciones del teorema de Green. El ejercicio 5 y dice bajo las condiciones del teorema de Green. O sea, es una región de tipo 3. Probar que
probar que el inciso A, que la integral sobre la frontera de PQ de X más PQ de Y es igual a la integral sobre D de quién de Q por la derivada parcial de P con respecto de X menos la derivada parcial de P con respecto de Y más, bueno, aquí más esto, que es P por la derivada parcial de Q con respecto de X menos la derivada parcial de Q con respecto de Y. Todo eso d de X, d de Y. Y el inciso B, bueno, vamos a hacer primero el inciso A. Bueno, el inciso B dice también que la integral sobre la línea de Q, la derivada parcial de X, de P con respecto de X menos P por la derivada parcial de Q con respecto de X, d de X, más a la integral de línea de todo eso, y de P con la derivada parcial de Q con respecto de Y menos Q por la derivada parcial de P con respecto de Y, d de Y, o sea que esa integral de línea es igual a 2 veces la integral de esta sobre la región de P con la segunda P por la segunda derivada de Q con respecto de X y de Y menos Q por la segunda derivada de P con respecto de X con respecto de Y, de X, de Y. Ajá, ya no, hay que probar esas dos cosas. El inciso A y el inciso B. Entonces, en realidad es aplicar el teorema de Green, ¿no? Aquí. El teorema de Green aquí. Este va a ser como un P' y un Q'. Ajá. Y aplicar tal cual el teorema de Green. Entonces, pues para el inciso A, entonces sean P' de X, Y igual al aquí a P de X, Y por Q de X, y Q' de XY igual a, esa es la misma, ¿no? P también P de X, Y, Q, X, Y. Ajá. Aquí en el primer inciso definimos P' y Q'. Entonces la integral que nos piden, la integral sobre la región, sobre la frontera de PQ de X más P por Q de Y, esa es la región, la que nos piden en A. Si utilizamos P y Q', esta es la integral sobre la frontera de D de P' de X más Q' de Y. Ajá, y aquí podemos usar el teorema de Green en términos de P' y Q'. Entonces el teorema de Green nos dice que esta es la integral sobre D de quién, de la parcial de Q' con respecto de X menos la parcial de P' con respecto de Y, de X, de Y. Ajá. En términos de P' y Q'. Bueno, hay que calcular la derivada de P' y Q' con respecto de X y con respecto de Y.
que en realidad es lo mismo, ¿no? Ok, entonces note que la derivada de Q' con respecto de X, ¿quién es? Recuerden que Q' es P por Q. Entonces la parcial de esta es la parcial de P con respecto de X por Q más P por la derivada parcial de Q con respecto de X. Ajá, y lo mismo ocurre con la derivada parcial de P con respecto de Y. Es la misma de aquí, o sea, P' también es P por Q. Entonces la parcial de con respecto de Y es estamos usando la regla del producto, la derivada de P con respecto de Y por Q más P por la derivada de Q con respecto de Y. Ajá. Y bueno, eso ya lo sustituimos en la integral que tenemos aquí, ¿no? Ya sabemos quién es la derivada parcial con respecto de Q', con respecto de la derivada parcial de Q' con respecto de X es este que está aquí, ¿no? Es quién. Q por la derivada parcial de P con respecto de X más P por la derivada parcial de Q con respecto de X menos, aquí este es el menos de lo del teorema de Green, aquí, menos la otra derivada parcial, que es esta, menos Q, la derivada parcial con respecto de Y, más P por la derivada parcial de Q con respecto de Y todo esto de X de Y. Y bueno, ya nada más hay que reacomodar los términos. Ajá. Para que nos quede como en la primera parte. Entonces eso es igual a la integral de sobre D de quién, y aquí junta este que está aquí, Q, y el otro Q, ¿no? Le puede factorizar un Q. Entonces esto es Q. Bueno, vamos a poner P primero. P, la derivada parcial de Q con respecto de X menos la parcial de Q con respecto de Y más Q por la derivada parcial de P con respecto de X menos la derivada de P con respecto de Y. De X de Y. Ajá. Y ya nos quedó la primera parte, ¿no? La de Q con P. Bueno, salvo el orden de los dos humanos. Y ya, vamos con el inciso B. Para el inciso B, pues hay que calcular esta integral, calcular sobre la frontera de D. ¿De quién? De Q, derivada parcial de P con respecto de X menos P, la derivada de Q con respecto de X, D de X, más P por la derivada de Q con respecto de Y, menos la derivada, menos Q por la derivada parcial de P con respecto de Y, todo esto de Y. Entonces hay que calcular esa integral de línea. Entonces si llamamos a este de aquí, este es nuestro P y este es nuestro Q, como en el teorema de Green, o sea, ahora todo eso va a ser P y todo esto va a ser Q. Vamos a llamarle P' otra vez y este Q'. Ajá, P' y Q'. Entonces vamos a necesitar las parciales.
Ajá, o sea, esta va a ser igual a, si llamamos P' S y Q', esta es la integral sobre D de P' de X más la integral de Q' de Y. Ujú. Y ahí ya vamos a poder aplicar el teorema de Green. El teorema de Green nos va a decir que esa integral es la integral sobre D de la derivada de Q' con respecto de quién, con respecto de X menos la derivada de P' con respecto de Y de X de Y. En realidad lo que necesitamos aquí es calcular las derivadas parciales de P' y Q'. Entonces vamos a calcular la derivada de Q' con respecto de X. Entonces, Q' es este de aquí. Entonces, la derivada de esta con respecto de X es la derivada parcial de P con respecto de X. No me confundo, Q'. Ajá. Ajá, la parcial de P con respecto de X por la derivada de Q con respecto de Y. Y luego queda más. Ahora va a ser P por la segunda derivada de Q. Ahí que con respecto de, ya estaba con respecto de Y y ahora con respecto de X. Luego ahora queda menos, ¿no? O sea, es la derivada de este por este más este por la derivada de este, ahora menos la derivada de Q con respecto de X por la derivada de P con respecto de Y, lo más, pero era el otro menos, Q por la derivada de la segunda derivada de P, ya estaba con respecto de Y y ahora con respecto de X. Ajá. Y vamos a calcular la otra derivada, ¿no? La derivada de P' con respecto de Y. Y con respecto de Y. Ajá. Esta con respecto de Y. Entonces igual es un producto. Ujú. A ver, ahí nos queda la derivada de Q con respecto de Y por la derivada de P con respecto de X más Q por la derivada de P con respecto de, ya estaba con respecto de X y con respecto de Y, ¿no? Esa es la primera parte de esta. La derivada de este con respecto de Y por este más este por la derivada de este con respecto de Y. Y luego menos ahora. Menos la derivada de P con respecto de Y por la derivada de... Ajá, a ver. La derivada de P con respecto de Y por la derivada de Q con respecto de X menos, ahora la derivada menos P por la derivada de Q con respecto de, ya estaba con respecto de X, entonces con respecto de Y. Ajá. Y bueno, ese es P y P'. Bueno, las derivadas, ¿no? Esas dos que necesitamos. Ahora necesitamos la derivada de este, la derivada de Q. A ver. Luego, ¿quién es la derivada de Q? Luego la derivada de Q' con respecto de Y. Menos la derivada de P con respecto de X. Eso es lo que necesitamos, ¿no? O sea, esta diferencia. De Q con respecto de X, ¿verdad? Aquí y acá. Esta con respecto de X y esta con
Sí, y esa con respecto de y, ¿no? Que es la diferencia de esas dos que ya calculamos. Entonces, a ver, algo se tiene que eliminar ahí. Ah, o sea, está P sub X y Q sub Y. P sub X, Q sub Y. Pues aquí está, ¿no? Aparece al menos 2 veces eso. Ah, es que es esta menos la otra, ¿no? O sea, si a este le ponemos menos, esta se vuelve menos, esta también se vuelve menos, esta se vuelve más y esta se vuelve más. Entonces, esas de azules se cancelan. Ajá, luego queda P, pues seguro queda esa, ¿no? Es la que necesitamos. Luego P por D. Ajá, a ver. O sea, esta P queda con esta otra que aquí está, pero ese es más, ¿no? Entonces queda 2 veces. Queda 2 veces la diferencial, la segunda derivada parcial de Q con respecto de... Ah, bueno. Queda aquí 2 por P, la derivada parcial de Q con respecto de Y, bueno, con respecto de X y luego con respecto de Y. Y luego, a ver, vamos con este. Este queda menos Q sub X, P sub Y. Q sub X, P sub Y. Y este queda más, ¿no? Eso se anula. Y luego queda la otra con Q. Este es menos y este también se vuelve menos. Entonces queda esto menos 2Q por la derivada parcial de P con respecto de X y con respecto de Y. Ajá, entonces, por lo tanto, la integral sobre D de la derivada de Q' con respecto de X menos la derivada de parcial de P' con respecto de Y, todo esto de X de Y, eso va a ser igual a la integral sobre D, ¿de quién? De esto que está aquí, ¿no? 2 veces. Podemos factorizar el 2, es igual a 2 por P derivada parcial de Q con respecto de X, bueno, con respecto de Y primero. A ver, a ver. A nosotros nos quedó la parcial de quién de Y, de X y luego de Y, ¿no? Menos Q por la derivada, la segunda derivada de P con respecto de X con respecto de Y, ¿no? Todo eso de X, de Y. Y ya terminamos, ¿no? Nada más recordar que P, nada más recordar que las derivadas mixtas, como las funciones, son como en el teorema de Green, son de clase C2. Ajá, las parciales estas conmutan, ¿no? Este es de la parcial de X con respecto de Y. Nada más para hacer ese cambio en el cálculo de las derivadas parciales. Y ya, esto es lo que queríamos calcular, ¿no? Ya sabíamos que todo esto era la integral de P' y Q', y ya calculamos esa con el teorema de Green. O sea, aquí es donde aplicamos el teorema de Green y calcular las otras parciales. Ajá. Y ya obtenemos 2 veces eso. No es difícil, solo es ponerla, pues aquí P' y Q', ¿no? Y ver cómo se puede aplicar el teorema de Green. Ajá, y bueno, eso sería todo por hoy, salvo que tengan alguna duda.
Ajá, entonces,